Hermanos, el Señor tengan todos muy buenos días. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ya en el libro de Romanos. Sin duda alguna, hermanos, creo que todos estamos contentos, gozosos de que podamos ir estudiando día con día, cada domingo, un poco de los libros, de las cartas. Hace 1 año y 3 meses iniciamos la carta a los romanos y pareciera que el tiempo no avanza. Increíblemente estamos en el capítulo 16, finalizando esta carta que Pablo escribe a los romanos. Y esperando, ¿verdad, hermanos?, que podamos nosotros ir aprendiendo algo, meditando en las cosas que el apóstol Pablo escribió a aquellas iglesias que se encontraban allá en Roma. Y también, hermanos, agradecer antes que nada, ¿verdad?, la oportunidad que nos dan de poder exponer, de poder hablar la palabra de nuestro Dios. Y rogando también la paciencia, porque no somos a veces buenos para poder exponer ni darnos a entender, pero hacemos lo mejor que podemos. Y sin duda alguna, hermanos, si cada uno de nosotros prestamos la atención adecuada a la lectura, vamos a poder entender de una mejor manera sin tanta necesidad de explicaciones. Esta carta a los romanos, hermanos, como he dicho, el apóstol Pablo, capítulo 16, nos está hablando y nos está diciendo las cosas ya finales. Ha enseñado muchas cosas durante los 15 capítulos que hemos estudiado, cómo el apóstol Pablo ha dirigido esta carta a estos hermanos que anhelaba verlos, anhelaba conocerlos. Sin duda alguna él ya conocía a muchos hermanos que estaban ya habitando allá en Roma. Capítulo 16 a los romanos. Vamos a recordar un poco quién escribió la carta. La recordamos, hermano. El que escribió la carta fue Tercio, según Romanos capítulo 16, versículo 22. Hermano Artemio, ¿lo puede leer, por favor? Romanos 16, 22. Dice así: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Gracias. La carta a los romanos, hermanos, la escribió Tercio, según lo que describe Romanos 16, 22. Pero Pablo, el apóstol, la dictó. Romanos capítulo 1, verso 1. Hermano Henry, por favor. Romanos 1, 1. Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartados para el evangelio de Dios. Gracias. Dijo, ¿verdad? Pablo, hermanos, fue el que dictó. Tercio era como el secretario, aquel que desgastaba su mano escribiendo la carta. Y esta carta, hermanos, la dirigió a todos los santos en Roma, según Romanos capítulo 1, versículo 7. Hermana Shaylee, por favor. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros desde nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. Esta carta fue dirigida a todos los santos, hermanos. Hablábamos, decíamos que había muchas congregaciones. ¿Cuántas congregaciones? La Biblia habla que había más de una iglesia de Cristo allá en Roma. No vamos a leer esos textos. ¿Dónde fue escrita? Recordamos también, hermanos, esta carta fue escrita desde Corinto, cerca del año 57 después de Jesucristo. Pablo había deseado visitar a Roma, según Romanos capítulo 1, versículos 10 al 15, que no lo vamos a leer. Nosotros, hermanos, necesitamos tener en cuenta todos estos datos porque en muchas ocasiones no sabemos, y durante estos estudios que tuvimos de Romanos, creo que pudimos identificar cómo la enseñanza que es dada aquí a los romanos, el apóstol Pablo desde la iglesia allá en Corinto, él estaba predicando allá en Corinto y estaba enseñando exactamente los mismos temas. Ahora que terminamos esta carta, iniciaremos la carta a los Corintios y veremos cómo el apóstol Pablo está prácticamente repitiendo mucha de esta enseñanza. Muchas de estas enseñanzas que fue dadas a las iglesias en Roma, el apóstol Pablo las está tratando presente allá en la iglesia de Corinto. Y vamos a notar cómo esta enseñanza, hermanos, no se contradice, sino que el apóstol Pablo
viene reforzando todo lo que ya había mandado allá en Roma y seguramente había enseñado en la iglesia, en las iglesias en Corinto. Y es algo que nosotros necesitamos estar ahí conscientes siempre, como Pablo estaba en Corinto enseñando y escribiendo esta carta, para que los hermanos allá en Roma pudieran ellos entender, cambiar antes de que Pablo los visitara. Él no estaba perdiendo el tiempo ni diciendo, bueno, vamos a esperar, no les vamos a decir nada, que vivan como puedan hasta que los visitemos. No, el apóstol Pablo, hermanos, dio los mandamientos a los hermanos en Roma para que ellos hicieran cambios, porque él no sabía durante cuánto tiempo él tardaría en llegar a Roma. Pero entonces, muchos de nosotros a veces, yo decía cuando supe que me tocó Romanos 16, dije, bueno, hablar de Romanos capítulo 16 es prácticamente puros saludos. Empezamos, ¿verdad? Verso 1 del capítulo 16, dice Romanos capítulo 16, verso 1. Bueno, este capítulo 16, hermanos, vamos a tratar este capítulo final. Pablo y algunos compañeros saludan a hermanos conocidos en Roma y a la iglesia en general. Le encontramos, ¿verdad?, los saludos que Pablo está dando ya cuando se está despidiendo de los hermanos de Roma. Luego Pablo inserta un párrafo sobre la disciplina de hermanos divisores. Vamos a tratar también cómo Pablo enseña o manda a los hermanos allá en Roma lo que deben de hacer con aquellos hermanos que les gusta causar divisiones. Porque sabemos quienes dentro de la iglesia, hermanos, por medio de nuestras actitudes, nos gusta causar división. Nos gusta ver que, no, aquí hay mucha armonía, vamos a ver cómo metemos una piedrita en el zapato para que no haya tanta armonía. Y termina la carta con una doxología, una adoración hacia Dios, como el apóstol Pablo, hermanos, la carta a los romanos en el capítulo 16 se divide prácticamente en esas tres secciones. Y como decía, hablar, hermanos, de la carta a los romanos, muchos de nosotros hablamos, ¿verdad? Dijo el verso 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Hablamos, hermanos, ¿verdad? Y decimos, bueno, estos saludos son muy fáciles de explicar. Y realmente, hermanos, pues no hay mucho que explicar. ¿Qué podemos hablar, verdad, cuando nos mandan a saludar? Gracias. Hermanos, les mandan saludos, gracias. Ya, se acabaron. Pero hablar, hermanos, desde el capítulo 1 desde el capítulo 16, del versículo 1, encontramos algo interesante. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y este tema, hermanos, a veces se nos complica a muchas personas. Y muchas denominaciones se basan de este tipo de textos enseñando que en la iglesia deben haber diaconisas, pastoras. Porque el apóstol Pablo dice, bueno, mira, yo te puedo enseñar en la Biblia cómo en realidad la iglesia cuenta con diaconisas. Y uno que no conoce dice, bueno, a ver, enséñame. Si tú me enseñas con la Biblia, yo te creo. Y vamos allá a Romanos capítulo 16 y le empiezan a leer, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. ¿Sabes quién era Febe? No, pues no recuerdo quién era Febe. Mira, dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Ya ves? Allá en Cencrea había una mujer que era diaconisa. Y cuando nosotros no estamos preparados, hermanos, empezamos a caer en el error. Es cierto, habían diaconisas en esa iglesia. Una de ellas era Febe. El apóstol Pablo lo está enseñando y lo está diciendo a los romanos. Y en este tipo de enseñanza, hermanos, muchos de nosotros a veces nos metemos en problemas y en conflictos porque no abrimos nuestra mente a la realidad de Dios. A veces comprender el lenguaje que la Biblia utiliza o que el apóstol Pablo está dirigiendo a aquellos hombres nos cuesta trabajo a nosotros comprenderlo y mezclamos muchas cosas como que si fueran las mismas, cuando en realidad no es así. Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice, ¿verdad? La iglesia que tiene el oficio de diaconisa se basan en este pasaje. Le dan a la palabra griega diáconos un sentido oficial. Estas iglesias, hermanos, que enseñan que es correcto que hayan pastoras, que hayan diáconas, haciendo el trabajo que les corresponde a los hombres, según la Biblia, se basan en este tipo de textos.
mira, esto es correcto. Pero ¿qué dice en realidad, hermanos, la Biblia? Esto no es correcto. La palabra diáconos no lleva en sí ningún sentido oficial. Es una representación literal de las letras griegas por las españolas. Y muchos de nosotros a veces no comprendemos. La traducción de esta palabra griega es siervo. El contexto y otras consideraciones determinan el carácter del servicio hecho y del siervo. Muchos de nosotros, hermanos, necesitamos meditar qué quiere decir la palabra diácono. Cuando usted y yo aprendemos qué es lo que relaciona o qué conlleva cuando uno llega a ser diácono, comprendemos por qué el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, esta frase. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. Y cuando nosotros comprendemos, hermanos, que la palabra diácono solamente significa ser siervo o servidor. Dice, por ejemplo, el gobierno civil es escrito con esta palabra, diáconos. Lo podemos ver ahí en Romanos capítulo 13, versículo 4, que dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí encontramos, hermanos, la palabra servidor. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quiénes? Aquellos hombres que están encargados para ejecutar la ley terrenal, las autoridades. Ahora, si nosotros leyéramos este texto diciendo porque es diácono de Dios, únicamente, hermanos, estamos hablando de un lenguaje. Diácono quiere decir servidor de Dios. El gobierno civil no es diácono en el sentido eclesiástico, en el sentido bíblico. Diácono, hermanos, quiere decir servidor, pero hay un sentido eclesiástico en el cual la Biblia describe y solicita que en las iglesias existan diáconos. Aún a Cristo se le aplica esta palabra. Dice ahí en Romanos 15:8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice, ¿verdad? Jesús vino a ser siervo. Y muchos podríamos decir, bueno, Jesús vino a ser diácono. ¿Quién diría que Cristo era diácono? Todos los seguidores, siervos y servidores de Cristo son descritos por esta palabra griega, diácono. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos comprender que no toda la vida o no todas las veces que encontremos esta palabra diácono está refiriéndose a un sentido eclesiástico, que tiene que servir dentro de la iglesia. Por ejemplo, como he dicho, hemos encontrado que las leyes terrenales les han dicho siervos, y en el griego seguramente podremos encontrar la palabra diácono, que no está hablando en un sentido eclesiástico. A Jesús se le escribió también y no por esto era un diácono dentro de la iglesia. Juan capítulo 12, verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ustedes y yo, hermanos, somos servidores de Dios. Por lo tanto, si nos escribieran en griego, nos dirían que somos diáconos cada uno de nosotros si servimos a Dios como deberíamos. Pero no estaríamos hablando de que seríamos diáconos en un sentido eclesiástico. Como por ejemplo, por esto todos son diáconos. Esta palabra se aplica a ciertos hombres con ciertas cualidades o requisitos. Cuando la Biblia, hermanos, enseña que dentro de la iglesia deben haber diáconos, la Biblia se encarga de poner requisitos para este tipo de personas. No cualquier persona puede cumplir con el requisito de ser un diácono. No simplemente podemos decir, a ver, hermano fulanito, usted va a ser diácono. Se va a poner a cuidar la puerta y aquel hermano que esté jugando, usted le va a dar un reglazo. Aquel que esté durmiendo, usted va a ir y lo va a despertar. Porque en muchas iglesias, hermanos, el diácono tiene esta función. Está cuidando, está viendo y está vigilando a los miembros. ¿Qué es lo que están haciendo? Si están jugando, van y hablan con él. Hermano, ¿sabe qué? Usted no está para jugar, está para adorar a Dios.
el trabajo del diácono. Si ve que los niños están inquietos, va y hablan con los padres. Hermana, ¿sabe qué? Tranquilice a su hijo. Por ahí me contaban que en algunas iglesias algunos diáconos estaban con su reglita ahí despertando a los hermanos que se dormían. Porque este es el trabajo seguramente de los diáconos. Vemos, hermanos, que esta palabra tiene cualidades o requisitos dentro de la iglesia. Si alguien quiere ser diácono, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo está hablando a Timoteo diciendo, ¿verdad?, que se iban a establecer ancianos y diáconos en cada congregación. Y cuando Dios manda a que se estableciesen ancianos, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Un hombre que va a servir para el diaconado dice que debe cumplir con requisitos. Y por eso decía, no podemos nombrar a cualquier persona como un diácono. A veces somos servidores y queremos servir a Dios como diáconos, pero carecemos de las cualidades que Dios demanda de nosotros. No somos honestos, no somos personas irreprensibles. Dice el verso 9, ¿verdad? 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Habemos quienes a veces predicamos a Cristo y llega alguien y nos ofrece dinero y empezamos a cambiar la enseñanza de Dios, sin darnos cuenta que estamos perdiendo nuestra salvación a causa del amor al dinero. Somos personas que no sabemos guardar el misterio de la fe. Verso 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, y si son irreprensibles. Dice: las mujeres asimismo, incluso para que existan los diáconos, hermanos, necesitan tener esposas ejemplares. Imagínense, a veces hay iglesias que, ese hombre me cae bien, va a ser diácono. Ni siquiera su esposa es fiel. El diácono llega y la esposa es infiel, no cuida a sus hijos. ¿Cómo puede ejercer ese papel? Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, para llegar a ser diácono dentro de la iglesia, debo tener yo requisitos: honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, debo ser irreprensible, dice la Biblia. Y mi esposa también se le solicitan requisitos. Dice que debe ser honesta, no calumniadora, sino que debe ser sobria, fiel en todo. Y muchos de nosotros, hermanos, no meditamos en que para servir a Dios necesitamos servir en pareja, hacer cambios en pareja. En muchas ocasiones la mujer cumple el requisito, pero el varón no. El varón es infiel, se reúne cuando quiere, no le importa lo que pase con sus hijos, y entonces no se llega a cumplir con ese requisito. A veces, al contrario, el hombre es muy fiel, es digno de respeto delante de Dios, es confiable cumpliendo los requisitos, pero a causa de la mujer, la iglesia no lo puede seleccionar como un diácono. Dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Imagínese, hermano, hermana, cómo Dios está solicitando para poder cumplir con los diáconos en un sentido eclesiástico, en un sentido que van a servir para la iglesia, que van a servir para poder llegar a la salvación. Pablo está diciendo, ¿verdad? Ahora a la hermana Febe no le está diciendo la Biblia que ella cumple con estos requisitos, porque Febe no puede ser marido de una mujer, no, ella es mujer de un marido. Y los requisitos, hermanos, están hablando para los hombres.
Dijo el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? En 1 Timoteo 3, 8, vamos a leer un poquito atrás. Vemos el requisito de los obispos, dice el verso 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descréditos y en lazos del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Está hablando, ¿verdad? Los diáconos deben ser honestos en el verso 3, 8. Los diáconos asimismo. Si hubiese dicho el apóstol Pablo, los diáconos y las mujeres diaconisas deben de ser, entonces hubiese dado otra opción el apóstol Pablo, pero no. El apóstol Pablo está hablando a hombres diáconos. Y es lo que muchos de nosotros no podemos entender. Dice, ellos son designados como aparte de los cristianos en general. Recordamos, hermanos, y creo que todos sabemos, la cabeza es Cristo. Pero Cristo, hermanos, dejó establecido una jerarquía. Cristo es la cabeza, después hay quien gobierne a la iglesia. Los ancianos van a gobernar, y después de los ancianos vienen los diáconos, y después de los diáconos vienen los miembros en común. Aquellos que no cumplimos el requisito somos miembros que alcanzaremos la salvación, pero que nos vamos a dejar guiar por los ancianos, que vamos a tener respeto por los ancianos, por los diáconos, porque ellos son los que están velando por nosotros. Estos hombres, hermanos, son designados como aparte de los cristianos en general. Según Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo, hermanos, está haciendo diferencia entre los miembros y aquellos que son obispos y aquellos que son diáconos. La hermana Febe, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad?, diaconisa, en un sentido no eclesiástico, en un sentido de que ella servía a la iglesia. Como aquí hoy en día, hermanos, hay muchas hermanas que están dispuestas a servir en la iglesia, que están siempre listas para prestar su servicio. Si se necesita algo, ellas están dispuestas, hermanos, no se preocupen, nosotros lo podemos hacer. En atender, en cuidar, a veces el esposo le toca hacer algo o está predicando y la esposa, su responsabilidad, ¿verdad?, es ver a sus hijos, ver a otra hermana que tal vez tenga la complicación y decirle: ¿sabe qué, hermana? ¿Puede usted ver a su hijo? ¿O le ayudo? Y de esa manera, hermanos, somos servidores en el Señor. No quiere decir que seamos diáconos en el modo eclesiástico que Dios demanda. Estos hermanos son siervos en sentido especial. Estos hermanos que son diáconos sí son siervos en un sentido especial. Vamos a leer allá en Hechos, capítulo 6, verso 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia del primer siglo, hermanos, recordamos que empezó con 3,000 aproximadamente, 3,000 personas, y conforme el evangelio iba creciendo, dice que llegaba a 5,000 y el número se multiplicaba. Se puede imaginar, hermanos, una multitud de 5,000, de 10,000 personas, y todas demandando alimentos, un plato, un vaso, algo con que servirse. Y dice, verdad, que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Puede imaginarse, hermanos, cómo le hacían estos varones, estos apóstoles, para poder atender a tantísimas personas. Recuerda a Moisés cómo su suegro lo vio afligido porque todos venían y traían sus cargas sobre él, y le dijo: tú no vas a poder con esto, haz aquello para que alivianes tu carga y todo lo difícil que lo traigan a ti. Estos siervos, hermanos, tienen un sentido especial en la iglesia. Son hermanos que se van a encargar de llevar a cabo una tarea. Distribución, en griego dice diaconía. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a que el diácono va a ser aquel que se va a encargar en dar la distribución. Para esto, hermanos,
el apóstol o los apóstoles empezaron a decir y a ordenar a dar este mandamiento. Dice el verso 2 de Hechos 6:2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Allí estaban los apóstoles solucionando los problemas, sirviendo, y dijeron: bueno, no es justo que nosotros dejemos las cosas de Dios para servir a las mesas. Servir en griego, diakonei, por eso hay diáconos en las congregaciones locales, para que sirvan mientras otros están haciendo el trabajo. Aquellos que han sido nombrados diáconos van a estar cumpliendo con su función. Podemos nosotros también ver, pero no hay lista de cualidades para designar a mujeres para ser siervas oficiales o diaconisas. Como dijimos en Timoteo, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Se está refiriendo a hombres, y muchas mujeres quizás están en desacuerdo, porque sabemos que hay mujeres con la capacidad de hacer el trabajo mucho mejor que nosotros. A nosotros a veces vemos el trabajo de Dios como una carga. Termina el servicio, hay que hacer el rol, y todos como que hacemos que la Virgen nos hable, no queremos participar. Por ahí decían, ¿verdad? En muchas ocasiones uno se engaña a sí mismo, como que empieza a ver para otro lado para que no me digan a mí, mejor ni me vean. Tenemos el temor de cumplir con nuestro servicio como siervos delante del Señor. No porque tengamos el título ahora de diáconos o de ancianos, sino porque nuestro deber es servir. Nuestro deber es cumplir con los mandamientos de Dios. Y hay muchas mujeres, hermanos, que estoy seguro que a veces hasta se hartan de ver que solo los hermanos participan. ¿Dónde están los demás? Si cuando acaba el servicio hay como 15 y solo están 6, 5 participando siempre. Otra vez el hermano Leo le toca. ¿Cómo no le tocará a otro hermano? Sabemos, hermanos, que hay muchas mujeres con la capacidad, con la facilidad de palabra, con el entendimiento, porque se han dedicado a estudiar, se han dedicado a enseñar a sus hijos y tienen el conocimiento amplio. Y a veces, como varones que Dios nos ha dado el privilegio, menospreciamos el don que Dios nos dio. Dios mandó y dijo, ¿verdad?, que vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no permito ejercer dominio sobre el varón. ¿Y el varón qué hace? El varón menosprecia el privilegio que Dios le ha dado. No queremos anotarnos, no queremos hacer nada. Y como le he dicho, hay muchas mujeres dispuestas de querer hacerlo, pero Dios, hermanos, no podemos cuestionarlo. Dios dejó un plan, Dios dejó su doctrina, su enseñanza, y no dijo que la mujer no puede hacerlo. La mujer puede hacerlo de otra manera. No en la forma que la ejerce el varón, pero sí de otra manera, como he dicho, la mujer es servidora, porque Febe lo hacía, y Pablo lo reconoce. Era una mujer fiel y servidora. Fue llamada, ¿verdad?, diaconisa según el lenguaje griego. Entonces nosotros, hermanos, debemos pensar, cualquier mujer cristiana que sirve es sierva, pero no diaconisa. Lo mismo se puede decir de los ancianos. Muchos, como he dicho, han enseñado que hay pastoras, y aquellos que vienen de alguna denominación del pentecostalismo mayormente saben y conocen que hay pastoras dentro de las iglesias, que las pastoras son las que gobiernan, enseñan, predican y mandan. ¿Y cuántos hombres ahí esperando, escuchando, atentos a la voz de las mujeres? Y cuando usted se mete a YouTube y ve a las pastoras, usted se maravilla diciendo, wow, ¿cómo hacen de bien el trabajo? Porque la capacidad de hermanos no se mide por el sexo, en que sea hombre o sea mujer. La capacidad para expresarnos, la capacidad que Dios nos ha dado, la tenemos de igual forma. Y yo he visto a mujeres con gran capacidad, pero a veces ocultan su talento porque no lo hacen fuera de la iglesia. Tienen la capacidad de enseñar, pero no visitan a las mujeres jóvenes para enseñarles lo que deben de hacer. A veces uno dice que hay mujeres que hacen esto por vanagloria,
porque quiero ser vista de los demás, que los demás vean que tengo el talento. Y si yo voy a visitar a una hermana, nadie se va a enterar. ¿Cómo voy a recibir un aplauso? No. Y en eso uno debe tener mucho cuidado. Las mujeres cristianas, hermanos, necesitan hacer ese trabajo, ser servidoras visitando, enseñando a las mujeres más jóvenes, enseñando a los matrimonios de qué manera deben conducirse. Esto es algo que, hermanos, Dios demanda de cada una de ellas. Las mujeres, como he dicho, sirven, pero no en el sentido de ser diáconos dentro de la congregación. Los ancianos, hermanos, también tienen requisitos. Dice, todo hombre de edad es anciano. Toda persona que dijera ya tiene 50, 60, 70 años, ya lo conocemos, mira el ancianito, porque ya no puede caminar, ya está viejo de edad. Dice, todo hombre de edad es anciano, en el griego presbúteros, y toda mujer igual, anciana. Cuando vemos a una persona ya mayor de edad, pues ya es una ancianita. Dijera, no es por ofender, hay quienes se ofenden, no, yo no soy viejo, no, es anciano, porque los tiempos los años van pasando. Como decía, imagínense, hace 1 año y 3 meses se inició la carta a los romanos. Este mes se concluye. El tiempo ha pasado y recuerdo cuando iniciamos el libro de los Hechos, todavía dije, wow, ¿cuándo vamos a acabar? Son más de 2 años el libro de los Hechos. Y hoy estamos concluyendo, hermanos, en este mes concluimos la carta a los romanos. El tiempo en realidad no perdona. El tiempo, hermanos, no se detiene, está avanzando. Y todo lo que usted esté haciendo en cada minuto de su vida, hermanos, es un minuto que jamás va a recuperar. Ese tiempo que usted ha pasado hoy, no lo va a recuperar, es tiempo que ya pasó. Entonces, lo mismo pasa con los ancianos, pero esta palabra griega se aplica a un grupo especial de hombres de edad que tienen otros requisitos también. Pablo, hermanos, escribe a Timoteo y a Tito cómo deben ser los ancianos. Y también encontramos dentro de la iglesia, hermanos, el trabajo que las ancianas deben realizar. Y cuando hablamos de ancianas, como he dicho, no se está hablando nuevamente de un nombre eclesiástico, de un lugar que van a ocupar dentro de la congregación, no. Cuando la Biblia maneja este tipo de palabras, entendemos que hablamos de edad avanzada. Personas que ya han alcanzado cierta edad, que ya son maduros, que ya han sobrellevado su vida. Y entonces cuando encontramos una persona mayor, la respetamos, porque los mayores merecen respeto. Por ahí muchos de nosotros a veces somos tan irrespetuosos que ni nos importa la experiencia que ha tenido aquella persona, la menospreciamos. Pensamos que nosotros sabemos todo, hasta que ancianos nos dan grandes lecciones y nos damos cuenta que no lo sabíamos todo. Los ancianos, hermanos, cumplen también con requisitos y, como he dicho, nosotros debemos meditar. Y por eso hay ancianos en cada congregación. Hechos capítulo 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice, ¿verdad? Y constituyeron. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de constituir, recordamos lo que el apóstol Pablo dijo. Dice 1 Timoteo 3:1: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Ahí Pablo, hermanos, está mandando los requisitos de aquel que iba a ser constituido anciano. Un anciano, hermanos, como he dicho, Dios lo dejó con una jerarquía mayor que cualquier otro miembro. Todos los miembros, hermanos, dice la Biblia que somos iguales, pero el anciano dice que debemos tenerlo con mayor respeto.
que a cualquier acusación que se le pueda hacer a un anciano debe ser con testigos. Eso quiere decir que aquel que ha llegado a obtener el título de anciano se ha esforzado en cumplir los requisitos. Y cumplir los requisitos, hermanos, debería ser una cosa sencilla para cada uno de nosotros. Porque si queremos alcanzar la misericordia de Dios y entrar en el reino de los cielos, usted y yo, hermanos, deberíamos tener cada uno de los requisitos de los ancianos. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ser irreprensibles, ser maridos de una sola mujer, ser sobrios. Esa es una cualidad que todo miembro debe tener: ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El anciano, hermanos, debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, cualquier iglesia nombra, ¿sabe qué? Nos falta un pastor. A ver, vamos a nombrar a un anciano. Y ahí sacan al primero que tiene más conocimiento. Por ahí nos ha tocado que nos visitan a veces personas que no conocen la doctrina y vienen buscando quién es el pastor. Y vienen buscando ahí, sí, dijera, cuando uno viene trajeado, él es el pastor. Piensan que porque uno trae la ropa, ya lo consideran el anciano, el pastor. Podemos nosotros, hermanos, ponernos a meditar que cuando se constituyen ancianos, o que el mandamiento que se ha dado en un orden eclesiástico dentro de la iglesia, Dios, hermanos, deja requisitos. Y cuando uno es nombrado anciano por edad, no tiene nada que ver con cumplir los requisitos. Conozco a muchas personas mayores que su vida no ha sido la que agrade a Dios, que no cumplen los requisitos para llegar a ser un anciano dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo, hermanos, está hablando esto acerca de la hermana Febe. Dice que tenga hermanos calificados, pero no hay oficio de ancianas porque no hay cualidades para tal oficio. Usted y yo, hermanos, podemos buscar los requisitos para las hermanas, pero no hay. Cada uno de los requisitos que se nombraron a Timoteo y a Tito los encontramos exclusivamente para los hombres, ancianos y diáconos. Usted y yo no podemos cambiar la voluntad de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, no se contradice. Si Dios mandó que vuestras mujeres callen en la congregación, tenemos que obedecer. Decía nuestro hermano Artemio en la lección, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace o nos garantiza que vamos o estamos andando en el camino de la verdad? ¿Usted y yo conocemos la doctrina de Dios o nos dejamos engañar? ¿Nos dejamos desviar? ¿Permitimos que cualquier hermano haga lo que se le ocurra y no lo que Jesús está estableciendo? Porque en muchas iglesias pasa esto. Ese hermano tiene conocimiento. Si él lo dice, eso es. Ya no nos interesa lo que la Biblia diga. Ni siquiera nos cansamos en buscar lo que Dios manda. Si el hermano fulanito lo dijo, ya, eso fue. A veces no necesita uno ser pastor. A veces tenemos la idea de que, solo los de las denominaciones que tienen pastores dicen, es que mi pastor dice. Pero a veces la iglesia de Cristo cae en el mismo error. Es que el hermano Leo dice, y él ya lleva muchos años. No se equivoca, no. Veamos lo que dice la Biblia, lo que Cristo enseña, y estemos seguros y convencidos. Si usted y yo, hermanos, estamos convencidos en estas cosas, así encontremos el pasaje de Romanos 16:1, donde el apóstol Pablo dice que Febe era diaconisa, vamos a encontrar una enseñanza de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Jesús, hermanos, jamás menospreció a las mujeres, pero sí entendía cuál era el plan de Dios. Que había diferencia entre hombre y mujer en esta tierra. En alma y en espíritu, hermanos, somos semejantes delante de Dios. Pero para cumplir nuestros papeles dentro de esta vida terrenal, hermanos, el hombre y la mujer son diferentes. Jamás va a haber igualdad. El hombre jamás va a poder procrear vida en su cuerpo. Una bendición que la mujer le dio a Dios. La mujer tampoco va a poder hacer lo que el varón. Por algo Dios los hizo de una manera diferente. Al hombre lo sacó de la tierra y a la mujer lo sacó de la costilla de Adán. ¿Por qué no Dios formó dos muñequitos ahí desde el principio de lodo? Hizo este va a ser hombre y este va a ser mujer. No. Creó a Adán primero para que él nombrara a todos los animales, todas las bestias. ¿Y qué sintió Adán? Vio a los animales con su pareja, vio a todos, y seguramente dijo, ¿y para mí qué?
Dios, hermanos, dejó que Adán experimentara la soledad y por eso hizo caer sueño profundo en él, para que después valorara lo que Dios le diera. Pero vemos muchos hombres, hermanos, que menospreciamos a la mujer y no debe ser así. A pesar de que la mujer no puede formar parte de verdad del plan como Dios manda dentro de la iglesia, como ancianas o pastoras o diáconas, sirviendo, tienen otras cualidades y otras funciones. El apóstol Pablo, hermanos, entonces dijo, ¿verdad?, que Febe era diaconisa. Dice, ¿verdad?, Febe sirvió a la iglesia en Cencrea en algún asunto, y por eso dice Pablo que era sierva de esa congregación. Algunos hermanos dicen o creen que ella llevó esta epístola a los hermanos en Roma, aunque no hay prueba absoluta de eso. Hay quienes dicen que la hermana Febe fue la que Pablo le dijo ahí en Corinto, ¿sabes qué, Febe? Pues si puedes llevar esta carta, llévala a los hermanos en Roma. Pero eso no se puede comprobar. Lo que sí se comprueba, hermanos, es de que Febe era una mujer activa, una mujer servidora, que estaba siempre involucrada, que estaba siempre dispuesta a hacer aquello que muchos no querían hacer o muchas hermanas no querían hacer. Por allí a veces menospreciamos, ¿verdad?, el aseo. ¿De qué sirve hacer el aseo? Si usted lo hace para Dios, hermanos, usted está sirviendo al Señor. Hacemos cosas que a veces pensamos que son insignificantes, pero que son gratas delante de Dios y que muchos hermanos van a apreciar. Dice Romanos 16:2 que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Podemos ver, hermanos, al apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Vamos a regresar a Romanos 16:1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Allá está el apóstol Pablo empezando. Puede imaginarse cómo Pablo apreciaba a esta hermana. En el primer saludo, en la primera recomendación, les dice, os recomiendo a la hermana Febe. A veces oran por los enfermos y del último que se acuerdan es de aquel que menos piensa. Ay, me acuerdo que un hermano pidió oración en el grupo, pero ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. Porque a veces esos hermanos no son serviciales, no están dispuestos. Y cuando no estamos dispuestos, hermanos, muchos ni siquiera nos conocen. Pregunte usted por el hermano Elber y la mayoría de la gente lo va a conocer. La mayoría de los hermanos lo van a conocer. Porque ahí está el hermano Elber metido en todos lados, sirviendo en lo que puede. Pero a veces, ay, ¿te acuerdas del hermano que sientas atrás? ¿Quién? Uno que llegó de azul. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué hizo hoy? No, nunca se nota. Ay, sí me acuerdo. El que no se anota. Ya nos conocen como el que no hace nada. ¿Acaso queremos ese título que alguien escribe y diga, mira, saluda al hermano que nunca hace nada, pero siempre está ahí? Dependiendo cómo querramos, hermanos, que nos conozcan, van a ser nuestras actitudes. Si usted y yo estamos dispuestos a no hacer nada, así nos van a reconocer y seguramente jamás nos van a dar un crédito. Pero hermana Febe, hermanos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la recomienda, le da recomendaciones y dice, ¿verdad?, que la recibáis en el Señor. Esta es una hermana fiel que ha trabajado, dice, como es digno de los santos, porque esa hermana es fiel. Y que ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cuando uno ha dado, hermanos, a pesar de que usted no tenga riquezas, pero ha ayudado, va a ser apreciado. Lo van a apreciar, y cuando usted vaya a algún lugar y busque una recomendación, nadie va a dudar en recomendarlo. ¿Sabe qué, hermano Elber? Necesito ir a, no sé, a tal lugar, a Estados Unidos, pero allá para que me ayuden o me reconozcan, necesito una recomendación. Porque hay iglesias que hacen esto, piden una recomendación. Tal hermano nos va a visitar y viene de tal lugar. Lo primero que hacen es investigar, a ver algún hermano de confianza en ese lugar, que nos diga qué podemos esperar de este hermano. Y cuando se hace esto, a veces uno dice, bueno, ¿yo qué voy a decir del hermano fulanito que fue a visitar?
empezamos a pensar si es un buen hermano, si es digno de recomendar. Y el apóstol Pablo, hermanos, no tenía ninguna duda de recomendar a la hermana Febe. Dice, el principio de ayuda mutua debe evidenciarse entre los cristianos por la simple razón de que todos son santos. La ayuda mutua, hermanos, debe existir entre nosotros siempre con la simple razón de que todos somos santos. Pero como he dicho, si usted y yo somos santos, que no nos gusta aportar nada, desafortunadamente nuestra mentalidad es así. Doy lo que me dan, trato como me tratan. Y muchos de nosotros queremos seguir viviendo bajo esos rudimentos, y el apóstol Pablo les está diciendo, verdad, que esta hermana había ayudado a muchos, pero que la ayuda mutua debe ser evidente entre los cristianos por la simple razón de que son santos, de saber que son hermanos. Uno debe decir, bueno, es un hermano en Cristo, vamos a ayudarle, vamos a hospedarle, vamos a recibirlo, vamos a ser hospitalarios. Gobernados por el amor. Usted y yo, hermanos, cuando cumplimos el mandamiento debemos ser gobernados por el amor. Debemos aprender a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y muchos de nosotros no cumplimos con esos mandamientos. Debemos notar cómo Pablo recomienda a la hermana Febe y así cumplir con el mandamiento de ser hospedadores. Dice allá en Hebreos capítulo 13 versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí está Pablo recomendando y diciendo que tengan por favor a Febe, que la traten con cuidado, que suplan sus necesidades, porque ella ha ayudado. Recordando lo que dijo el escritor a los hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces no prestamos la atención necesaria. Si usted y yo, hermanos, queremos ser reconocidos, trabajemos para el Señor. Si Pablo fue reconocido es porque no se sentó después de ser convertido, después de que Jesús lo llamó y cayó allá en Damasco. Pablo hubiese dicho, no, ya soy cristiano, así ya no voy a hacer nada. Antes era yo perseguidor. ¿Cuántas personas o cuántos hermanos han venido quizás de iglesias que demandaban mucho de ellos? Diezmos, reuniones, actividades, y estaban dispuestos a hacerlas, pero cuando vienen al conocimiento de la verdad no están dispuestos. Ya no quiero, es que ya sé que ya no hay que dar diezmo, ya hasta mi ofrenda le voy a disminuir. ¿Para qué voy a visitar? Mejor no. Cae el ánimo y se van, ¿verdad?, para abajo, cuando debería ser todo lo contrario. Ahora en el Señor cumplir con el mandamiento de Dios como lo hizo Pablo. Él inmediatamente recuperando la vista dice que se puso a predicar y casi sale muerto de Jerusalén. Y eso no lo detuvo. Dice que escapó ahí en el libro de los Hechos en una cesta por el patio de atrás. Ahí salió corriendo Pablo para seguir predicando. Pablo, hermanos, fue reconocido porque se dedicó a establecer iglesias en muchos lugares y predicando únicamente la verdad, enseñando y diciendo y discutiendo incluso con los apóstoles. El apóstol Pablo no se quedaba callado, tenía que defender la verdad y por eso fue reconocido. Vemos el capítulo 16, versos 3 y 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Recordamos, hermano, ahora el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad?, saludar a Priscila y Aquila. Muchos de nosotros recordamos este matrimonio. Priscila y Aquila, Pablo los conoció en Corinto, cuando estaba en su segundo viaje, me parece. Hechos capítulo 18, verso 1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Podemos ver, hermanos, que ellos salieron con él para Siria. Pablo los conoció allá en Corinto y allá dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Empezaron a viajar Priscila y Aquila con Pablo. Dice en 1 Corintios 16, 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor.
Priscila y Aquila, hermanos, como he dicho, ya estaban ahora ¿en dónde? En Roma. Pablo fue a Jerusalén y ellos sabían que Pablo quería visitar a Roma. Seguramente Priscila y Aquila dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Allá vas bien a Jerusalén, vete. Y aquellos hombres aprovecharon. Aquel matrimonio aprovechó irse a Roma. Ya Pablo los está saludando por medio de la carta, diciendo saludad a Priscila y Aquila. Estuvo predicando ahí en Corinto con ellos. Después Pablo estuvo con ellos en Éfeso. Después de que los conoció, dice Hechos capítulo 18, verso 24. Luego entonces, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Llegó entonces, se repitió este pasaje. Vamos a ver. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 24, creo que no es el texto que está ahí. Sí, y 19.1 dice, el 19.1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Recordamos, hermanos, en el verso 24 cómo Priscila y Aquila fueron hombres que cuando conocieron a este Apolos predicando y lo oyeron, Priscila y Aquila dijeron, bueno, él no está enseñando correctamente los mandamientos de Dios. Dice que le tomaron aparte, más adelante del verso 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos cómo Priscila y Aquila, hermanos, hacían el trabajo juntamente con Pablo. Ahora estaban en Roma, según el verso 3, porque Pablo está escribiendo y diciendo, saluden a Priscila y Aquila. Estos hombres, hermanos, o este matrimonio, estos cristianos, estaban dispuestos a defender el evangelio. Ellos estaban listos y Pablo los conoció allá en Corinto, estuvo con ellos, predicó con ellos y convivió con ellos. Y dijo, ¿verdad? El verso allá en Romanos capítulo 16, verso 3, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila, hermanos, dice que expusieron su vida por Pablo. Imagínense, hermanos, llegar a ese amor mutuo de decir, bueno, yo doy mi vida por Pablo. Estoy dispuesto a sufrir lo que está dispuesto a sufrir. Habían hecho cosas que habían impactado en la vida de Pablo, y hermanos, Pablo sirviendo al Señor, dispuesto incluso ir hasta la muerte, y encontrándose a hermanos con la misma actitud. Da gusto trabajar con hermanos que sienten el mismo celo, que cuando violamos un mandamiento nos enardecemos y nos entristecemos y queremos corregirlo. Pero a veces da pereza trabajar con hermanos que uno siente el celo y el otro dice, no pasa nada, no hay interés. Cumplir los mandamientos, hermanos, es necesario obedecer. Una congregación usaba la casa de estos dos cristianos para reuniones. Pablo, según el verso 3 y 4, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos hombres predicaron mucho, y dice el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Priscila y Aquila, hermanos, estaban dispuestos. Dice que una congregación había en su casa. Y recibir una congregación, hermanos, en casa a veces es tan complicado. Si apuntarse para hacer el aseo cuando no estamos en casa, en el local, a veces, hermanos, es complicado, es difícil. Ahora, recibir a la iglesia en casa, hermanos, todos los domingos, todos los miércoles, estar listos para recibir a los hermanos, preparar el lugar, darse el tiempo de salir y saludar a los hermanos. Todas esas cosas, hermanos, nos traen grandes bendiciones. Pero el apóstol Pablo, hermanos, está dando los saludos, ¿verdad?, en esta carta a los romanos. Y ahora está diciendo, ¿verdad?, que Priscila y Aquila eran buenas personas, que incluso no les dolía dar su casa.
para que la iglesia se reuniera en ese lugar. Y muchos de nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a recibir a los hermanos ni siquiera en una visita, ni siquiera a que nos lleguen a animar. A veces, no, es que en mi casa no la tengo arreglada, mejor otro día. Y posponemos las cosas. Debemos meditar, hermanos. De mi parte es todo, el tiempo se ha ido, lo dejamos hasta aquí. Agradezco la atención prestada. Amén.